Tres daños que causan las adicciones en el cerebro de las personas que desarrollaron conducta adictiva sin que ellos se den cuenta. Soy Juan Camilo Cárdenas, psicólogo, especialista en adicciones, especialista en atención y gestión del estrés y docente, y quisiera contarte de muchas de las afectaciones en el cerebro de los adictos que la mayoría de veces no se dan cuenta. Tenemos claro que la conducta adictiva es una enfermedad crónica que tiene dos componentes básicos, dependencia física y dependencia psicológica. Y que a nivel físico, cuando una persona consume cocaína, consume marihuana, consume cualquier tipo de sustancia, el cerebro empieza a generar afectación. Así como las personas que desarrollaron adicción a la cocaína generan afectación como tal de su tabique, por tanto rozar la sustancia, y las personas que consumen marihuana tienen quemaduras en sus dedos y a su vez en los labios, esas personas también están generando afectación a nivel neurobiológico. Y hemos detectado que sobre todo tres son muy complejos y que la mayoría de veces la gente no los tiene en cuenta. Así que me voy a ir con el primer dato, el número 1, la afectación que produce en los adictos por consumo de sustancias el freno en la maduración de su corteza prefrontal. Tenemos clarísimo que la corteza prefrontal es la parte encargada de la racionalidad, es la parte encargada de la ubicación visoespacial, de la planeación, es la parte encargada de poder tener percepción del riesgo, de poder planear y ejecutar algo que yo estoy desarrollando, un plan que estoy ejecutando. Por tanto, la corteza prefrontal mayoritariamente es lo que nos diferencia del reino animal. Somos distintos a los animales, más que por hacer la pinza, por andar erguidos o por hablar, por la evolución de esta corteza prefrontal. Esa es la que nos permite parar, pensar y actuar. Es la que nos permite sacar creativamente de alguna forma una idea para salirnos de una dificultad, para poder resolver un problema. Cuando las personas desarrollan su corteza prefrontal, esto suele ser su principal aliado para poder resolver dificultades y para poder tener la famosísima voluntad, que es la capacidad de poder retrasar la gratificación instantánea. Cuando una persona empieza a consumir sustancias a los 16, 17, 18 años, pasa algo demasiado complejo. Y es que las personas empiezan a ganar edad, pero su corteza prefrontal se empieza a frenar. Por eso cuando una persona empieza a consumir a los 17 años y ese consumo es problemático, su cerebro, específicamente la corteza prefrontal, frena su maduración y así en la cédula, en el DNI, en la identificación aparezca con 40 años, su cerebro va a tener características de 19, 20. Entonces muchas veces las personas dicen, es que estuve hablando con mi amigo que es consumidor de sustancias y él tiene 40, 45, pero yo me siento hablando como con alguien que tuviera, por ejemplo, 19 años o 18. Sus sueños son de 18, su forma de ver la vida es de 18, sus aspiraciones son de 18, sus responsabilidades son de 18. Quiere decir que la corteza prefrontal pierde la habilidad de poder desarrollar elementos propios de la maduración del cerebro. Por eso la corteza prefrontal, cuando tiene consumo de sustancias, frena y no evoluciona. ¿Cuáles son las sustancias que más afectan el desarrollo de la corteza prefrontal? Pues te cuento que no solamente son las ilegales. Sustancias como el alcohol tienen una afectación directa en la corteza prefrontal. Por eso te digo, si tus hijos empezaron a consumir alcohol de manera muy temprana, eso afecta la evolución y el desarrollo de su cerebro. Por eso las personas, y yo creo que lo tengas en cuenta, por ejemplo en el alcohol o en el consumo de sustancias. Juan Camilo, yo tenía un mecánico que me arreglaba el automóvil y era supremamente ágil, inteligente. Empezó a consumir alcohol, marihuana, cocaína y se le olvidaba apretar los tornillos, se le olvidaba prestarle atención a otros aspectos que antes era él quien me alertaba, dejó de tener compromiso, responsabilidad, afectación de la corteza prefrontal. Juan Camilo, mi compañero era quien en el colegio me explicaba los problemas de matemáticas. Me encontré con él ahora que somos adultos
y yo lo veo que es como que si estuviese desconectándose de la realidad, como que me habla cosas que no son como muy coherentes o a su vez no sostiene mucho su atención. Afectación de la corteza prefrontal. Qué bueno que las personas cuando consuman sustancias sepan que existen daños que la mayoría de veces son irreversibles. Pregunta del millón. Juan Camilo, cuando una persona afecta su corteza prefrontal, ¿esos daños son irreversibles? Te voy a decir, depende. ¿Depende de qué? Depende de qué tanto tiempo haya pasado expuesto como tal a estos daños y depende sobre todo el tipo de sustancia que pueda generar como tal que haya consumido, porque hoy sabemos que hay unas sustancias de mayor afectación que otras. Entonces es muy interesante saber que, por ejemplo, en el caso del pegante, el pegante que se utiliza cuando se consume pegante genera una afectación tremenda de la corteza prefrontal, pero también sabemos que, por ejemplo, las personas que consumen alcohol tienen tremendamente una afectación de la corteza prefrontal, pero también sabemos que cuando una persona consume pasta básica de cocaína también tiene una afectación muy severa. Hay sustancias que no permiten que exista nuevamente regreso de esa afectación. Y por eso es muy interesante que si estás en este momento viendo este video y eres consumidor, puedas iniciar tratamiento lo más pronto posible para proteger su cerebro, para proteger su cuerpo, salud física y salud mental. Primer afectación, corteza prefrontal. Segunda afectación, el hipocampo. Juan Camilo, el hipocampo, ¿qué es el hipocampo? Lo hemos visto en otros capítulos. Es como si fuera el portero de la memoria. Es quien decide qué recuerdo se va a largo plazo y qué recuerdo se queda a corto plazo. El hipocampo se ve muy afectado, por ejemplo, por el consumo de marihuana. Por eso las personas consumidores de marihuana con un consumo muy prolongado suelen ser personas con mucha dificultad para memorizar. Entonces, para recordar nombres, para poder tener, por ejemplo, las llaves de su vehículo en la mano y seguirlo buscando y no saber en dónde está, o por ejemplo, recordar cosas para una exposición, o recordar que necesitan desarrollar algún quehacer, recordar cumpleaños, recordar. El hipocampo se afecta notablemente, por ejemplo, por el consumo de marihuana. También por otras sustancias. Lo que pasa es que lo que más he investigado hoy en día es cómo el THC, que es uno de los principales cannabinoides del cannabis como tal, afecta el hipocampo y al afectarlo se pierde funcionalidad. Muchas veces cuando estamos en consulta, yo le pregunto a las personas, ¿has visto de pronto cómo se ha afectado tu memoria? Y muchos dicen, no, para nada. Y le dice su pareja, le dice el acompañante, sí, recuerda que tu memoria ha venido disminuyendo muchísimo funcionalidad. ¿Te acuerdas en estos días que me dijiste que se te había olvidado, por ejemplo, pagar estas cuentas? Recuerda, eso antes no pasaba contigo, ahora sí pasa. Y tenga muy en cuenta que debe ser por el consumo de sustancias. Entonces se les olvida pagar las cuentas, las personas dejan las llaves en su vehículo o en su motocicleta y no se dan cuenta, dejan las llaves por fuera de la casa, olvidan su equipaje, un montón de cosas que antes no pasaba y que ahora por el consumo de sustancias tienen una afectación mucho mayor. Tercer dato. ¿Cómo les parece que las personas, cuando desarrollan consumo de sustancias, afectan la capacidad de generar dopamina de manera natural? Recuerden que la dopamina es titulada como si fuese la hormona del placer y cuando uno tiene placer está segregando nanogramos de dopamina. Por eso cuando una persona deja de favorecer la segregación de dopamina de manera natural, ¿cómo así que de manera natural? Sí, por ejemplo, cuando se ríe hay segregación de dopamina, cuando tienes la posibilidad de poder ver cosas que te llamen la atención, segregación de dopamina. Las personas que desarrollan adicción, la mayoría de dopamina es a través del consumo de una sustancia. Pocas veces lo hacen con circunstancias que no tengan que ver con sustancias. Necesitan hacerse con elementos externos y no con elementos internos. Es decir, que se supone que un cerebro sano podría segregar dopamina, que es la hormona del placer, serotonina, que es la hormona del bienestar o de la felicidad, endorfina, que es la anestesia natural del cuerpo, oxitocina, que es como tal la hormona del afecto, la hormona de la cercanía, del cuidado.
Eso lo podría segregar de manera natural. Cuando una persona consume sustancias, se empieza a afectar la segregación de manera natural y se ve obligado a que solo con la sustancia se segregue. Si no existe sustancia, no hay segregación. Entonces, esto es un llamado claro a las personas que tienen algún tipo de conducta adictiva para que puedan observar cómo corteza prefrontal, hipocampo y segregación natural de dopamina empieza a generar afectación. Es muy probable que si inicias un tratamiento en este momento, las afectaciones puedan ser menores, pero si dejas pasar muchos años, mucho tiempo, pueden haber afectaciones irreversibles. Tú que eres mamá, tía, esposa, esposo, compañero de vida de una persona que tiene conducta adictiva, qué bueno que en vez de poder juzgarlo, reclamarle, le puedas decir: quisieras que conozcamos de primera mano qué se afecta en el cerebro frente al tema del consumo, para que nos podamos sensibilizar, para que nos podamos cuidar. Si esta información te pareció de utilidad, te invito a que puedas escribir y que lo puedas compartir con otras personas que les pueda ser interesante. Yo digo esto con mucho cariño y todo el equipo que está ahí atrás lo hacemos con mucho cariño para que pueda ser de utilidad a todas las personas que le ven. Se les quiere mucho, un abrazo, chao.